Hola a todos. Una vez más, bienvenidos a su canal de absorción y enfriamiento. Así que el día de hoy vamos a analizar el problema número 3A. Bueno, antes de empezar el problema, quisiera pedirles su apoyo, ya saben, aquí suscribiéndose al canal. Es la forma en la que ustedes me pueden apoyar. También dejando comentarios en los videos, poniendo like y obviamente compartiendo todo el material que tenemos aquí. Recuerden que todo lo referente a absorción ya se encuentra aquí en el canal. Balances de materia, cambios de concentración, coeficientes de transferencia, diseño de la columna, todo, absolutamente todo ya se encuentra. Entonces lo pueden consultar aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Mi nombre es Luis Germán Gasca. Bien, el problema dice lo siguiente. Una operación requiere separar el 85% del hexano disuelto en un aceite. Quiere decir que el hexano es mi componente A, el aceite es mi componente LS, por lo tanto esto es un agotamiento. Que se alimenta la columna con una concentración de 0.05243 kmol por cada metro cúbico. Utilizando una columna de 5.12 metros de altura, a la salida el gasto de hexano, que no se logró separar, es de 16.224 kmol por hora. El vapor de agua puro se utiliza como agente separante. Ok, entonces GS es vapor de agua. Y dice que entra con un exceso del 70%. La velocidad de operación del vapor es de 8.024 metros sobre minuto. Los pesos moleculares son 18 para el vapor, 86 para el hexano, 110 para el aceite. Se sabe que la velocidad de inundación de la fase líquida es de 0.1163 metros sobre segundo. La gravedad específica del líquido es de 0.96. La columna opera a 1.3 atmósferas y 40 grados centígrados. La fase líquida es regida por la ley de Henry, cuya constante de la presión y temperatura de operación es de 130 atmósferas sobre fracción mol. Ok, analicemos ¿qué tenemos aquí? Tenemos el porcentaje de lo que se va a transferir, es decir, TA es igual a 0.85 de La2. Tenemos la concentración de entrada, que es CaL2. Tenemos la Z, que en este caso sí se utiliza la columna, por eso puedo utilizar la altura. Tengo un gasto de hexano a la salida, ok, que en este caso es el que no se logró separar. Quiere decir que como lo que yo alimento es La2, lo que no se separa es La1. Este es La1. Tenemos el exceso, que es GS es igual a 1.7 GS mínimo. Tengo la velocidad de operación del vapor, no de toda la fase, entonces BGS. Tengo la velocidad de inundación también, que es ya BLI. No tengo factor, entonces quiere decir que muy probablemente me vayan a pedir el factor de inundación. Ahora veremos qué es lo que nos piden calcular para este problema. 1. Altura de una unidad de transferencia de masa global, utilizando las ecuaciones para soluciones diluidas en unidades de fracción mol para el líquido, AUTG. 2. Coeficiente de transferencia de masa global volumétrico en gradiente de fracción masa para el líquido referido a la base, Kx testada punto A en 1. 3. Relación de las velocidades de transferencia de masa volumétricas del domo y la base, es decir, el flux en 2 sobre el flux en 1. Y 4. Porcentaje de inundación al que trabaja la columna, e indique si usted recomendaría utilizarla. Es decir, hay que calcular el factor de inundación y ver si este es menor o igual a 0.7 o en su defecto al 70%. Vamos a analizar mis datos. Recordemos que este es un agotamiento. Vamos a darle servicio a un líquido, es decir, lo mayor se encuentra en el domo. Tenemos una altura de 5.12 metros, una temperatura de 40 grados centígrados y una presión de 1.3 atmósferas. Tenemos las concentraciones de entrada del líquido y también del gas, que en este caso es vapor puro.
tenemos en este caso el porcentaje transferido, que me sirve para obtener la concentración de salida, que sería, si separo el 85%, el 15% es pues obviamente lo que sale. También tenemos este flujo, que es LA1, el exceso, la velocidad de operación del vapor, por eso es VGS, la velocidad de inundación del líquido, la constante de la ley de Henry, la densidad de líquido y obviamente no olvidemos el sistema, que es de hecho lo primero que tenemos que haber puesto, ¿no? Los pesos moleculares, no hay ninguna mezcla, entonces no se tiene que calcular ninguno. Aquí tenemos precisamente los datos. Ahora comenzaremos planteando la ecuación de la altura, porque precisamente yo debo de calcular para mi primer inciso el AUTG. En este caso, Z es igual a AUTG por NUTG, por lo que el AUTG, que es lo que me piden calcular, va a ser Z sobre NUTG. En este caso, el NUTG que vamos a calcular va a estar en fracción mol, y aquí está mi ecuación precisamente. Ok, vamos a empezar con las conversiones. XA2 en fracción masa va a ser igual a CaL2 por el peso molecular sobre la densidad de líquido, obteniendo una fracción masa de 0.004697 kilogramos de A sobre kilogramos de líquido. Ahora pasaremos a relación masa a partir de la fracción masa y tengo un valor de 0.04719 kilogramos de A sobre kilogramo de LS. Finalmente, pasaremos a relación mol utilizando los pesos moleculares. Y aquí está. Para obtener el valor de la relación mol a la salida en el líquido, vamos a utilizar el punto 15 por XA2. Recuerden que esta ecuación solamente puede ser utilizada en relación, ya sea mol o masa. Recuerden que cualquier duda que tengan en cualquier parte del problema, pueden dejarlo en los comentarios y yo les dejaré el link del video correspondiente. Ok, ¿por qué punto 15? Porque en este caso se transfiere el 85%. Multiplicamos la relación mol XA2 por punto 15 y tenemos este valor de XA1. Posteriormente, pues transformaremos tanto XA1 y XA2 en fracción mol, de esta manera. Ahora recuerden que estamos calculando el NUTG, por lo cual necesitaré yo las concentraciones del equilibrio. Para obtener la pendiente de la línea de equilibrio, voy a dividir la constante de la ley de Henry entre la presión del sistema. Pues en este caso, pues tengo una pendiente de 100, por lo que mi ecuación del equilibrio, pues es ya del equilibrio es igual a 100x del equilibrio. Como necesito directamente las concentraciones del equilibrio para la fase líquida, tengo que sustituir las concentraciones de operación, por lo que XA1 del equilibrio sería Ya1 sobre 100, Ya1 es igual a 0 porque es puro vapor, y entonces obviamente XA1 del equilibrio pues vale 0. XA2 del equilibrio, en este caso pues es Ya2 sobre 100. El valor de Ya2 no lo tengo que calcular. Bien, lo voy a calcular a partir del exceso. Planteo mi balance para el exceso y tengo que GS por Ya2 menos Ya1 es igual a GS mínimo Ya2 máxima menos Ya1. En lugar de colocar GS, voy a colocar en este caso la relación del exceso, que es del 70%. GS mínimo con GS mínimo se va y despejo Ya2. Ya2 va a ser igual a Ya2 máxima menos Ya1 sobre 1.7 más el valor de Ya1. Como la pendiente se encuentra en términos de fracción, es un agotamiento y tiene un valor mayor a 0.8, en este caso la pendiente, vamos a graficar para obtener el valor de Ya2 máxima. Como XA2 es igual a 0.0636, vamos a redondear el valor a 0.08. No XA2, sino tomaremos como referencia este valor. Entonces vamos a redondear el valor para sacar el tamaño de paso. XA es igual a 0.08 sobre 4. ¿Por qué? Porque este caso es múltiplo de 4
Y en este caso pues yo quiero que me dé aquí pues un número racional. Vamos a tabular para realizar pues la gráfica. Después, acuérdense, pasamos a relación, luego fracción, luego con la ecuación del equilibrio, pues vamos a obtener ya el equilibrio y luego paso a relación, saco mis escalas y demás para poder pues realizar mi gráfica del equilibrio. Y aquí está precisamente mi gráfica para el equilibrio. Bien, hay que observar aquí, nada más digo detalles, esto pues viene precisamente en otros videos de cómo se grafica. 3.84 es mi valor más grande para ya el equilibrio, por lo cual yo le pongo un valor de 4 aquí a mi eje de las y's y pues nada más como son 5 cuadros, en este caso para mi hoja milimétrica, pues divido pues entre 5, ¿no? Aquí tengo precisamente mi línea del equilibrio. Vamos a ubicar el punto X1 y A1, que es el punto pobre para un agotamiento. Pues obviamente con mis escalas busco este punto, ¿de acuerdo? Vamos a trazar la tangente a partir de X1 y A1 y vamos a trazar una vertical en X2, donde corte o donde intersecte la línea tangente y la vertical de X2, vamos a trazar una horizontal y vamos a leer Y2 máxima. Entonces, aquí está mi punto X1 y A1, trazo mi tangente a la línea del equilibrio, busco el valor de X2 y aquí precisamente voy a leer Y2 máxima. Para este problema mi Y2 máxima me da de 1.045 aproximadamente. Bien, continuamos. Cuando yo tengo el valor de Y2 máxima, voy a sustituir para Y2, recuerden que Y1 era 0, y tengo el valor de Y2 de operación, que es 0.6147 kmol de A sobre kmol de GS. Lo voy a convertir a fracción mol y aquí tengo precisamente la fracción mol para poder sustituir para las concentraciones del equilibrio, que en este caso me queda de esta manera. Recuerden que si tienen alguna duda de cómo graficar, tenemos precisamente la explicación detallada paso por paso aquí en el canal. Bien, para el caso pues del NUTG, que es lo que estamos buscando, para posteriormente despejar a UTG, sustituimos las concentraciones de operación y las del equilibrio, que en este caso están en fracción mol, X1, X2, X1, X2, X2 del equilibrio, X1, X1 del equilibrio, y obtengo un valor de 3.5031. Recuerden que el número de unidades de transferencia de masa global pues es adimensional. Sustituimos y el AUTG pues sí tiene un valor en metros, sobre todo porque utilizamos la altura en metros. Entonces Z entre NUTG me da este valor. Ahora, ya tenemos el primer inciso, que es el AUTG. Ahora vamos a calcular la K. La K, pues obviamente como no tengo ningún dato para poder sacar directamente la K, la voy a despejar de la UTG. Normalmente se despeja directamente de la UTG. ¿Qué necesito? Pues L2, necesito la S y esta X1 pues ya la tengo. AUTG pues es un dato el cual vamos a sustituir aquí. Despejamos KX que está dividiendo, pasa multiplicando, y el AUTG va a quedar multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, repito, necesitamos L2, la S, AUTG la acabo de calcular y X1 pues ya tenemos precisamente su valor. Vamos a empezar por el valor de L2. L2 pues va a salir de este balance en relación y con el inerte, que es LS, 1 más XA2, y vamos a partir del dato que tengo de LA1. LA1 va a ser igual a LS por XA1, todo en relación. Despejo LS y LA1 entre XA1, pues aquí va a estar precisamente mi valor de LS, que son 17.927 kmol por hora. Ya que tengo LS, pues ya también tengo XA2, entonces nada más es cuestión de sustituir y obtener mi valor de L2, que es la entrada de líquido, que son 18.035 kmol por hora. Ahora vamos a calcular la superficie.
¿Cómo vamos a calcular la superficie? Bueno, la superficie va a estar en función de una velocidad. Tengo dos velocidades en el problema. Sin embargo, la de inundación no me sirve para nada, pero tengo la de operación. La de operación es una velocidad del vapor. ¿Quién es el vapor? Es toda la fase gas, no es toda la fase gas. Entonces el vapor solamente se refiere al inerte. Entonces lo que tengo aquí es VGS. Por lo tanto, para poder calcular la superficie, va a ser con GBS, es decir, el gasto volumétrico. El gasto volumétrico del inerte se saca con GS. Y bueno, en este caso pues a la temperatura y a la presión, pues obviamente de mi proceso. Sin embargo, GS no lo tengo. Lo que tengo pues es LS. Por lo tanto, cuando yo no tenga un gasto de una de las fases, automáticamente pues tiene que salir del balance, ¿de acuerdo? Entonces sale del balance general, LS X2 X1 sobre Y2 Y1. Ya tengo todo calculado, nada más es cuestión de llegar y de sustituir de esta manera. GS, aquí está, es LS X2 X1 y al final el valor de GS es de 148 kmol por hora. Sustituyo para obtener GBS a 1.3 atmósferas y a 40 grados centígrados. No olviden los Kelvin. Por lo que el valor del gasto volumétrico de GBS pues son 2.936 metros cúbicos por hora. Obviamente aquí ya no digo tanto los decimales, pero pues ahí están. Como ya tengo VGS, recuerden, para poder sacar la superficie, siempre hay que sustituir, bueno, en realidad en todos los problemas tenemos que sustituir siempre todas las unidades. Pero más cuando calculamos la superficie, porque normalmente si no sustituimos las unidades, me va a dar una superficie por ahí, pues rara, ¿no? En este caso, tenemos la velocidad que es 8.024, como está en metro minuto y el gasto volumétrico en metro cúbico hora, multiplico por 60 minutos que equivalen a una hora, y tengo que la superficie, que es bastante, es de 6.1 metros cuadrados. Con la superficie ya calculada, hay que recordar que lo que quería sacar es la KX fracción mol. Sustituyo L2, sustituyo la superficie, este es el AUTG, este es XA1, y aquí tenemos el valor del coeficiente de transferencia de masa global volumétrico promedio en unidades de fracción mol, que tiene un valor de 2024 kmol hora metro cúbico delta X. Bien, pero esta no es la K que me piden. La K que me piden es la K fracción masa. Y en este caso es referida a la base. Bien, entonces ahora vamos a calcular precisamente esta acá, ¿no? Entonces aquí tenemos que estamos analizando un agotamiento. La dirección de transferencia de materias de líquido hacia el gas. Lo que yo quiero transformar es de KX fracción mol a KX fracción masa, por lo que coloco las concentraciones de operación y posteriormente las concentraciones del equilibrio. Aquí podemos ver que para calcular el flux mi gradiente es XA de operación menos XA del equilibrio, XA de operación, que es fracción masa, menos XA de equilibrio. Aquí tengo la primera ecuación para la K en fracción masa y aquí tengo mi ecuación de flux para la fracción mol. Lo que tengo que hacer posteriormente pues es igualar las velocidades, pero en este caso solamente la de 1, porque es la que a mí me interesa. No es necesario calcular las dos. Aquí están precisamente las velocidades igualadas y tengo que despejar pues la que no tengo. En este caso, que es KX fracción masa en 1, va a ser igual a KX por XA1 menos XA1 del equilibrio entre XA1 fracción masa menos XA1 fracción masa del equilibrio. Ahora, esto que está en amarillo es muy importante porque dice KX.A promedio. Literal tendría que ser teóricamente la 1, pero no tengo ningún dato original que sea 1, ¿no? Entonces, lo que yo puedo ocupar libremente, pues es el promedio. Recuerden que si tuviera la KX1, la KX2 o la KX promedio, pues obviamente la KX1 tiene preferencia respecto a esta que voy a colocar. ¿Por qué la coloqué? Pues ya lo dije, porque no me queda de otra. Ahora pues, si se fijan, en el NUTG ya tengo XA1, XA1 del equilibrio, entonces básicamente tengo que hacer conversiones. Para obtener la fracción masa, voy a multiplicar la fracción mol
por el peso molecular de A, fracción mol por peso molecular de A, 1 menos la fracción mol por el peso molecular de LS. En este caso, XA1 el equilibrio es igual a 0, pues por lo tanto la XA1 en fracción masa pues es igual a 0 también. XA1, que es precisamente lo que yo quiero calcular para después pasar a fracción masa, es la relación por los pesos moleculares, bueno, por y luego entre, y posteriormente voy a pasarlo a la fracción masa, que queda más o menos de esta forma. Y aquí tenemos la fracción masa, que es de 0.00707 kilogramos de A sobre kilogramo de líquido. Bueno, pues ahora como ya tengo tanto la fracción masa del equilibrio como la fracción masa de operación, lo que vamos a hacer pues es sustituir para el flux. Bien, aquí está kx.a en 1 va a ser igual, aquí es el flux, que es lo que les comentaba, kx x1 menos x1 del equilibrio. Sin embargo, pues voy a calcular todo en un solo paso, y aquí obtengo precisamente la kx fracción masa en 1. Bien, ahora lo que hay que calcular me parece que es el siguiente inciso, que es la velocidad de transferencia de materia del domo y la base. La del domo pues ya la tenemos aquí, que es kx x1 menos x1 del equilibrio. De preferencia las velocidades que ustedes quieran obtener, sáquenlas del NUTG, es decir, si ya calcularon la altura o ya calcularon el NUTG en función de una fracción mol, por ejemplo que en este caso es de líquido, pues tomen la K que tienen ahí. Aunque pues también hay que aplicar exactamente lo mismo. Aquí aplico la promedio porque no tengo de otra. Sustituyo, que si se fijan es lo que les comentaba acá arriba, que es lo mismo. Y la velocidad de transferencia de materia para la base es de 1.83 kmol de A por cada hora y por cada metro cúbico. Ahora sacaremos respecto al domo, que en este caso es lo mismo, pero con las condiciones del domo. Aquí están, que esas ya están calculadas, simplemente sustituir. Y aquí tengo que la velocidad de transferencia del domo es de 4.44 kmol hora metro cúbico. Como me piden la relación de estas velocidades, lo único que tengo que hacer pues es dividir. Entonces quiere decir que la velocidad de transferencia del domo es 2.42 veces más grande que la velocidad de la base. Normalmente pasa esto porque ahí está la mayor acumulación en un agotamiento. Normalmente para la base la relación es más grande, bueno, el flux es más grande en una absorción normalmente, aunque no siempre se cumple. Bien, aquí tengo el inciso 3. Bien, ahora vamos a calcular el factor de inundación, que es de lo más interesante del problema. Vamos a recordar que yo tenía, o más bien que yo tengo, la velocidad de inundación del líquido. Entonces no lo he utilizado para nada en el problema, porque precisamente para lo que a mí me sirve es para calcular el factor de inundación. En este caso yo sé que el factor de inundación va a ser igual a BL2 menos entre la velocidad de inundación, no menos, entre. Repito, el factor de inundación es igual velocidad de operación sobre velocidad de inundación. ¿Por qué? Pues porque esta velocidad precisamente es referida al domo, porque estamos en un agotamiento. Si fuera una absorción, pues sería referida a la base. Entonces BL2 es la que debo calcular, es con el gasto volumétrico y la superficie. LB2 pues está en función de la masa y la densidad. Voy a calcular L2 con mi balance, que sería LS masa por 1 más XA2. LS pues es igual a lo que ya tengo de LS por el peso molecular de LS. Básicamente aquí es llegar y sustituir, porque ya tengo precisamente LS mol, ya tengo el peso molecular y aquí está LS masa. XA2 en relación masa ya también era un dato, entonces les digo prácticamente pues es sustituir. Tengo el valor de L2 masa, que es bastante, 1.981.283 kilogramos por cada hora, y en volumen, que es dividiendo L2 masa sobre la densidad, tengo que son 2.000 metros cúbicos por hora, lo que representa pues una cantidad bastante considerable. Como ya tengo la superficie, entonces ya nada más divido el gasto volumétrico sobre la superficie y obtengo la velocidad del líquido,
En este caso la voy a obtener en metros sobre hora. Para poder, en este caso, comparar la velocidad de inundación, que es la que tengo de este lado, tengo que multiplicarla por 3600 para que me queden unidades congruentes. Por lo tanto, el porcentaje de inundación al que está pues operando la columna es del 80.7%, por lo cual yo no recomiendo utilizar la columna porque a lo más, en este caso para columnas empacadas, es del 70%. Bueno, hemos llegado al final del problema. Espero que hayan entendido bastantes cosas y sobre todo que puedan pues empezar a resolver los problemas, ¿no? Entonces igual si gustan apuntar el problema, empezar a resolver y al final checar datos, está bastante bien, sobre todo porque pues el conocimiento se adquiere hasta que uno hace las cosas. Recuerden que me pueden dejar comentarios, me pueden mandar dudas. En este caso la página de Facebook, que es Absorción, Enfriamiento y Psique. Espero que cuando lo estén viendo todavía pueda contestar. Y si no, de cualquier manera, aquí obtienen toda la información en este canal. Espero que les sea de mucha utilidad. Mi nombre es Luis Germán Gasca y nos vemos en la próxima entrega. Recuerden suscribirse, eso me ayuda bastante. Nos vemos en la siguiente.